¿Quieres saber en qué es diferente un coach profesional y qué lo distingue de los demás? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a que te unas a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también relacionados con el desarrollo y la motivación para traer la mejor actitud. Y mira, el día de hoy quiero hablar contigo un tema que me resulta muy interesante y es en qué es diferente un coach profesional del resto de los demás. Mira, como en todas las profesiones, en el coaching no es la excepción. Y desafortunadamente hay coaches que ejercen la metodología sin poner tantita calidad o sin tener algún tipo de formación. Así que vamos a revisar 7 cosas, 7 secretos que si tú los haces te van a colocar como un coach profesional. Así que vamos a comenzar. El primero de ellos es que la persona que ejerce coaching profesional tiene una formación. Si bien es importante estar actualizado todo el tiempo, leer libros, consultar información, navegar, ver lo que se está haciendo en otros países, todo esto es bien importante, pero también es importante tener horas de estudio. Estas horas de estudio, como te decía, no son exclusivas del coaching. Eso aplica para todas las profesiones y eso te va a seguir por el resto de la vida, porque es la educación continua. Y una persona que ejecuta coaching profesional se distingue precisamente porque tiene credenciales, porque tiene una formación, porque tiene certificaciones que lo avalan como una persona competente en el tema que está ejecutando con sus clientes. Así que no es una persona improvisada, no es una persona que se ha leído un par de libros y ya con eso ya está del otro lado y quiere ponerse a cobrar por un servicio, sino que sencillamente esta persona cuenta con una formación, tiene su experiencia y sabe perfectamente bien cómo ayudarle a cada uno de sus clientes. Así que esa es la primera. Ahora, no te los estoy diciendo en orden de importancia, pero toma nota de los siguientes. El número 2 es que un coach profesional cumple lo que promete. Es decir, desde ahí se va notando la calidad de la ejecución del coaching que está haciendo esta persona comparado con el resto de los demás. Es decir, no es como que haga un compromiso con el cliente o haga un comentario a la ligera, pero esta persona trata de tomar sus notas, trata de estar al día, de estar presente en todos esos pequeños detalles con sus clientes y eso va a dar como resultado que cumpla sus promesas, que cumpla aquellos acuerdos a los que ha llegado con su cliente y que además de un seguimiento adecuado. Ese es el número 2. Ahora, el tercer secreto que convierten a un coach en profesional y que también le dan un primer nivel y lo colocan en un coach de primera clase es que busca lo mejor para su cliente, buscará lo mejor para su cliente independientemente si eso significa incluso hasta perderlo como cliente. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, imagínate que un coach recibe de pronto un cliente y conforme se va desarrollando el proceso de coaching se da cuenta que más bien lo que necesita es otro tipo de servicio, como por ejemplo la psicoterapia o la consultoría. Si este fuera el caso, un coach que es profesional, independientemente de sus propios intereses o de que hayan acordado iniciar con un determinado número de sesiones, si ve genuinamente que la persona, su cliente, necesita otra cosa, va a buscar lo mejor para su cliente y le va a decir que lo que él necesita es otro tipo de servicio y que por supuesto va a estar ahí para cuando lo necesite, pero que es necesario tomar un cambio. Así que acuérdate, el coach que es profesional, independientemente de sus intereses o de sus propios negocios, le va a dar prioridad al cliente y le va a dar prioridad a lo que está buscando y a lo que necesita y va a poner muchísima atención en aquello que más le va a agregar valor. Así que ese es el número 3. Ahora, el número 4. El número 4 es que este secreto también me gusta porque
un coach que está ejecutando de manera profesional es eficiente, se prepara correctamente. Y yo te lo he venido comentando en diferentes videos en donde la fase de preparación está directamente relacionada con la ejecución. Si tú te preparas para todo, es decir, si te preparas porque vas a hacer una presentación o si te preparas porque vas a tener un evento o vas a hacer algún comentario importante en una junta de negocios, igual en el coaching, el coach profesional se prepara correctamente antes de tener una sesión de coaching. No improvisa, ni se presenta con su cliente así como va y solamente prende la cámara y ya está conectado en Zoom, o si lo va a ver de manera presencial, bueno, ya el que sigue y vamos a ver sobre la marcha qué es lo que está revisando o tratando con ese cliente. Definitivamente es todo lo contrario. Un coach profesional se prepara con anticipación y le va a dar el tiempo justo para prepararse y para revisar cuáles son las metas que está trabajando con ese cliente, cómo han ido avanzando, qué preguntas puede hacer, cuáles son las intervenciones que más le van a ayudar en esa sesión de coaching para aprovechar al máximo esa hora o ese tiempo que hayan determinado de sesión. Así que ese es el número 4. Ahora, el secreto número 5 es que un coach profesional se mantiene en esta educación continua que te mencionaba, se mantiene estudiando. Además de personas que ya cuentan con certificaciones, siguen estudiando otros temas, por ejemplo, alguna profesión de la que se apasione el coach o, por ejemplo, aprende diferentes idiomas o aprende de otros temas relacionados con su trabajo o con el tipo de coaching que está ejerciendo. Esto es importante porque el coach no se queda nada más ahí esperando a trabajar con sus clientes y aprender de todos los casos que está revisando con él. Independientemente de que sea un coach de vida o life coach o, por ejemplo, un business coach, sin importar cuál es el tipo de coaching, el coach profesional se mantiene al día y trata de seguir estudiando y progresando, no nada más en conocimiento de la metodología, para ejecutar diferentes ideas, para ejecutar mejor, para tener técnicas y herramientas distintas que puede emplear en sus sesiones de coaching, pero también en cosas que lo van a nutrir como persona y como profesional. Así que ya lo sabes, ese es otro de los secretos de todos los coaches y de la comunidad del coaching profesional. Ahora, el siguiente y penúltimo, número 6, este es un secreto que también es muy importante, es que el coach respeta fielmente las decisiones del cliente o los puntos de vista del cliente. Y esto está relacionado también con el último, que va un poquito por el lado de la ética y compliance, porque el coach profesional respeta y no va a hacer uso de todo su conocimiento o de su formación para influenciar al cliente, para influenciarlo de cualquier forma. Por ejemplo, en cuál es el objetivo que la persona quiere estudiar, en cuáles son las decisiones que más le convienen o incluso hasta en cambios personales o laborales. El coach no va a influenciar, porque acuérdate que el coach no es un consejero. El coaching no es mentoring y es importante que veamos esas diferencias, y un coach profesional las conoce perfectamente, sabe de lo que está hablando. Por esa razón le va a dar prioridad a que el cliente sea el que decide cuáles son las mejores decisiones que quiere tomar, cuáles son las diferentes opciones con las que cuenta, y por supuesto le va a brindar un acompañamiento de calidad, pero al final del día va a respetar al 100% las decisiones y los acuerdos que vaya a querer su cliente en cada una de esas sesiones. Y por último, y no menos importante, el coach profesional que ejerce correctamente la metodología es una persona que se apega a la buena ética y conducta del coaching profesional. ¿Ya qué me refiero con eso? Hay un montón de códigos de ética y conducta, tú lo vas a ver, cada país, incluso cada asociación puede tener diferentes códigos de ética, pero independientemente del código, porque yo te puedo decir, por ejemplo, a mí me gusta el de la ICF
o la Federación Internacional de Coaching, pero por supuesto que también está el libro blanco, por ejemplo, de la Asociación Española de Coaching, o el de Argentina, o por ejemplo, el de Estados Unidos, pero independientemente del país y del tipo de código de conducta en el que tú te bases, lo importante es reflejar y modelar esa conducta esperada en cada una de esas sesiones con tus clientes, porque eso se va a notar. El cliente va a notar inmediatamente si tú estás ejecutando un coaching profesional, si sabes de lo que estás hablando, si conoces cuáles son las formas correctas para respetar los intereses del cliente, para respetar su confidencialidad y para tener una conducta que sea impecable. En la medida de lo posible, el coach se debe de apegar a todo el código de ética y conducta, porque esto simplemente lo va a colocar como un coach profesional diferente a los demás y todas las personas van a querer trabajar con él. Así que ahora ya lo sabes, estos son 7 de los secretos, porque hay más. Después espero compartirte más información. Déjamelo en los comentarios si quieres ver más información, pero estos son los que considero los más básicos, muy sencillos, pero bien importantes, porque si tú estás pensando o ya te dedicas al coaching profesional, tómalos en cuenta porque esto te va a hacer diferente entre la multitud. Así que, bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Si te gustó, dale un like y reenvíalo a cualquier otro coach o a cualquier otro amigo que consideres que le puede servir, y en el Inter espero que tengas un excelente día. Te veo pronto.